Hoy te daremos las conclusiones finales de por qué Jorge Ramos se le cayó el teatrito barato, en donde verse más que un periodista profesional que cuestiona el poder, en realidad se vio como un porro cirquero, en donde veremos el historial de protagonismos baratos que ha tenido Jorge Ramos y los resultados para demostrar la apertura y la democracia o el esfuerzo democrático que sí se está realizando en este país. ¿Cuáles fueron los éxitos y los fracasos de Jorge Ramos? ¿Cuáles fueron las razones y los detalles o áreas de oportunidad de López Obrador? ¿Quiénes empezaron a defender a diestra y siniestra al periodista, diciendo que casi se merecía un premio internacional? También veremos cómo pusieron en su lugar al disque periodista. Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos argumentos finales del fuerte encontronazo entre Jorge Ramos y López Obrador. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters, como ustedes se lo imaginaban, como yo lo esperaba, como todo mundo sabía que iba a suceder, así ocurrió. Pues resulta que Jorge Ramos hizo un numerito más, un show más, una función de circo. Incluso me parece hasta curioso cómo se cumplió toda la expectativa y el encargo que tenía este señor Jorge Ramos, así como lo previó SDP Noticias, que ustedes saben que SDP Noticias no es el santo de mi devoción por la calidad con la que se manejan. Vean cómo a las 7:06 de la mañana hicieron esta nota: Jorge Ramos prepara un show para la mañanera de López Obrador. Recordemos que este reportero, Alberto Rodríguez, pues es un compañero de Jorge Ramos. ¿Cuál es el factor en común? Televisa. Recordemos que Televisa tiene el 50% de acciones en SDP Noticias y por supuesto tiene un alto porcentaje de acciones en Univisión. Entonces pues prácticamente son compañeros y así como lo estaban esperando a las 7 de la mañana antes que ocurriera la mañanera, así sucedió. Jorge Ramos dio uno de sus shows que está tan acostumbrado a hacer, pero ¿qué fue lo que dijo? Que podría causar un conflicto internacional entre México y Estados Unidos. Vayamos a verlo. En el 2017 en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de ser la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria, una muy buena vecindad que debemos de procurar, fincada en la cooperación para el desarrollo. Y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en un debate con el presidente de Estados Unidos cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos, 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces, voy a actuar de manera responsable. Tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían establecer un capítulo de energía que comprometían nuestra soberanía en el manejo del petróleo, dijimos no,
y se rompieron las pláticas y después de un tiempo se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. ¡Wow! Ahí tenemos al periodista de la super gran trayectoria, que mucho ojo, quiero marcar y dejar las cosas claras, familia. No me preocupa, no me molesta en lo absoluto que pregunte, que cuestione, pero de ahí a hacer show, de ahí a que esto más que una entrevista parezca un debate en donde intenta dejar relegar y sobre todo donde intentó minimizar al presidente gritando y hablando muy fuerte, donde López Obrador toreó muy bien la situación y con argumentos, tranquilo, sin dejarse arrastrar o llevar por esta manipulación, por este show, por este numerito que estaba haciendo Jorge Ramos. Le dijo con palabras, con números en la mano y sobre todo con la razón de por qué México no debía embroncarse, por qué no debía de causar, por qué no debía de entrar en un conflicto diplomático o internacional con Estados Unidos. Por otra parte, nos parecía muy curioso e irónico cómo aquí en México sí se le respondió con toda la libertad, con una explicación de no solamente unos segundos, sino una explicación larga, tendida de varios minutos, cosa que sería impensable en el país en el que se hizo ciudadano Jorge Ramos, que es Estados Unidos, en donde fue a cuestionar a Donald Trump, a hacer su numerito, a preguntar cuando no le habían dado la palabra y que este señor siguió hablando, despotricando. Y podemos recordar cómo Donald Trump en aquella ocasión le dijo a Jorge Ramos: oye, yo no te di la palabra, y aunque, ojo, ustedes saben que no es santo de nuestra devoción Donald Trump, sin embargo, en esa ocasión se molestó, se desesperó, porque no podía continuar él con su conferencia de prensa, como en todas las conferencias de prensa, en donde el entrevistado da la pauta o dice qué periodistas sí pueden preguntar, y este señor simplemente se paró, aunque no le habían dado la palabra, empezó a hablar, interrumpir, y pues llegó el colmo hasta que lo sacaron. Y sí, precisamente estuvo mal lo que hizo Donald Trump, pero este señor Jorge Ramos hizo su numerito, dejó que lo sacaran porque pues sabía que obviamente eso le iba a dar más popularidad, más alcance, y él se terminaría convirtiendo la nota. De igual manera podemos recordar ese capítulo en donde aún existen varias dudas de la participación de Jorge Ramos, si fue un montaje o no, el hecho de que le pagaran a las personas por agarrar comida de la basura, el hecho de presentar y estar presionando a Nicolás Maduro como presidente, llamándolo una y otra vez dictador, que sí, muy poco oficio político, muy poca mecha que tuvo Nicolás Maduro. Me acuerdo que les ponía la diferencia de un Rafael Correa, que le preguntaban todo lo que quisieran y el señor les contestaba con una tremenda sabiduría, sabiendo esquivar completamente. Y ahí en ese caso de Jorge Ramos con Nicolás Maduro en Venezuela ocurrió pues toda esta cuestión en donde existe esa polémica, si en realidad o no les confiscaron las cosas, si en realidad o no los retuvieron, si solamente fue un mero circo, como también existe esa versión. Pero miren, mientras tenemos este caso de lo ocurrido en Estados Unidos, en donde a un cirquero lo sacaron de la conferencia, mientras tenemos el caso de Venezuela, en donde existe esta polémica de que si en realidad los retuvieron como él dijo, o simplemente fue un número más de sus shows. Sin embargo, aquí en México sí hubo una gran diferencia, pues se le dedicó el tiempo para contestársele ampliamente sus preguntas, en donde además de esto parecer una entrevista, pareció un debate lleno de circo, lleno de confrontación y por supuesto lleno de ego, en donde el señor quiso satisfacer su necesidad o sus egos personales, diciéndose o considerándose como el mejor periodista latino del mundo. Por Dios. Por otro lado, Nopal Royce y Nopal Sisters, no debemos perder de vista que la pregunta que hizo Jorge Ramos era ya algo esperado, en donde desde hace un año Ramos publicó en El País y ha publicado en diversos medios que criticaba el silencio de López Obrador sobre los temas fronterizos o los temas relacionados con Estados Unidos y con Donald Trump. El periodista latino más influyente de Estados Unidos revisa en su último libro Stranger, su vida y de los inmigrantes latinos en la era de Trump. Pero a ver, mi querida familia, detengámonos unos segundos
Y pensemos un poco, en realidad el silencio no es una opción ante Donald Trump, que quiere que se genere un conflicto, una tensión en un grado para medir fuerzas, de ver quién puede más en un tema económico en donde desgraciadamente nuestro país depende en gran medida de la economía estadounidense, de las importaciones y exportaciones. Creo que, como dice Alfredo Jalife, esto es un tema de tiempo y vamos haciendo un gran trabajo con la conquista cultural que está teniendo México sobre Estados Unidos, con los 24 millones de latinos que se convierten en la primer minoría de Estados Unidos, que al paso que van nuestros hermanos latinos, hay bien paridores, hasta con 4, 7, 8 chamacos, en cualquier momento nos podríamos llevar una tremenda sorpresa. Por otra parte, lo prometido es deuda y, como les decía, en redes sociales se armó una tremenda rebatinga. Por una parte, me gustaría mostrarles a los famosos críticos de López Obrador y de todo lo que huele a Cuarta Transformación, algunos de los que son conocidos como comentócratas, fifís. En este caso tenemos a Denise Dresser, quien dijo: ojo, vean a Jorge Ramos, confrontar al poder con la verdad, hacer preguntas incómodas, difícil, que el presidente con frecuencia evade, enseñar cómo deberían de ser las mañaneras, un ejercicio de rendición de cuentas, producto de un periodismo punzante. Asimismo, León Krause, uno de los comentócratas patrocinados por Coppel, por Cinépolis, en toda esta campaña sucia, como habría sido señalado, publicó datos, evidencia e impaciencia con la retórica desde el poder. Ha sido Jorge Ramos siempre y con todos, desde Salinas, Chávez, Trump, Peña Nieto, Maduro y hoy López Obrador. Cada uno de los ataques que recibirá hoy es un halago para lo que vimos, periodismo puro. Y finalmente, para meter su cucharota y echar todo su veneno, tenemos ahí a un periodista llamado Ricardo Alemán, quien señaló: deseo que los colegas de las coberturas de las mañaneras de López Obrador aprendan la lección de periodismo que les regaló Jorge Ramos. Es una pena que deban venir de fuera a enseñar los básicos a periodistas sometidos, temerosos y timoratos, y fue una lección gratuita. Por otro lado, me gustaría mostrarles algunos argumentos que defendieron a López Obrador y que señalaron la verdad justo como ellos la creían. Adolfo Díaz, por ejemplo, publicó: claro que Jorge Ramos busca gestar un conflicto diplomático, viene de la cábala globalista, es vocero de George Soros y Hans Saban, dueño de Univisión. Ambos la tienen declarada en todo contra Donald Trompetas. Oh, wow, interesantes argumentos. Esto sin duda podría ser una interpretación o una línea de análisis respecto a por qué Jorge Ramos anduvo tirándole con todo a Donald Trump y buscaba que López Obrador fuera ese medio, cayera en la incitación o en la provocación, a lo que López Obrador identificó y dijo que por eso no caería en provocaciones. Por otra parte, también tenemos otro interesante comentario de Julio López, quien señaló: Jorge Ramos es alguien que solo busca crear controversia, pero que no lo toquen porque llora con marrano rumbo a la carnicería. Intentó ser un mártir yendo a Venezuela, pero no le funcionó y solo se siente mexicano cuando le conviene. ¡Pum, pum, pum! En su carota, Jorge Ramos. Esas palabras son sumamente contundentes porque debemos recordar que el señor se hizo ciudadano estadounidense, con lo cual señalaba de manera tácita que le interesaba más la ciudadanía de Estados Unidos que la de nuestro país. Asimismo, también tenemos este otro comentario de Leo Mura, quien dijo: qué provocador es Jorge Ramos, este es uno de los que tiran la piedra y esconden la mano, y más aún es llevado y no se aguanta. Al rato va a salir con Oret diciendo que a la salida de la mañanera le sacaron la lengua los guaruras de López Obrador. Y por último les quiero mostrar este comentario de Jorge González, quien dijo: chayotero fifí, viene con muchos tonates. Así hubiera cuestionado al iniciador de todas estas desgracias con los capos, es decir, a Felipe Calderón. Pero se cayó el hocico durante 12 años. Y ahora que tenemos presidente y quiere resolver el problema, se pone muy bravucón el güey. Ahora sí hay estadísticas reales y no las ve. Por último, sobre este tema, mi querida familia, nosotros opinamos tres cosas. Por una parte, creo que queda más que claro la sed de protagonismo que tiene Jorge Ramos, no solamente realizable o demostrable en esta ocasión. Ya tenemos como pruebas lo ocurrido con Donald Trompetas y también con lo ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro. Segundo punto, creemos que la sed de protagonismo, de show, de circo personal que quiere o que tiene este señor debe de tener límites.
¿Por qué límites? Porque ¿qué pasaría si se enganchara López Obrador, si le siguiera la corriente y con esto se rompieran las relaciones con Estados Unidos a pesar de todos los perjuicios que esto llevaría en temas de seguridad, económicos y en muchas otras áreas? Sin embargo, qué bueno que López Obrador actúa con responsabilidad. Eso es lo que necesita el país, un político que lo represente. Y como punto número 3 reiteramos, es bueno que se cuestione el poder, pero de ahí a hacerlo como circo, como show, ni dejar hablar, gritarle al presidente, creo que definitivamente eso ya es un exceso. Pero ustedes qué opinan de todo este tema, mi querida familia Nopal Times, cómo interpretan la participación de Jorge Ramos, cómo interpretan la respuesta de López Obrador, lo que sea que salga de su ronco pechorruelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que las redes ponen en su lugar al senador Samuel García, pues se le hizo muy fácil despotricar y criticar el precio de la gasolina en México estando desde Qatar. Y sobre todo olvidando que fue su partido Movimiento Ciudadano y el partido con el que tienen alianza, el PAN, los que apoyaron con